Vamos a comenzar con el versículo 12. ¿Okay? Versículo 12, leyendo. Dice: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Versículo 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. El Señor bendiga su palabra. Bueno, entonces aquí tenemos las últimas instrucciones que nos está dando Santiago, que tenemos nosotros que entenderlas a la luz del contexto de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Porque así es como se debe de hacer tanto la interpretación como la aplicación de la palabra de Dios basado en el contexto, ¿ok? Porque muchas veces es un error muy común que la persona agarra un pasaje bíblico y luego quiere sacar una aplicación. ¿Qué dice este versículo para mí, para la vida diaria? ¿Qué dice esto? Entonces puede uno cometer el error porque la aplicación correcta de ese pasaje va a tener que estar dependiente y basada en la interpretación correcta de ese pasaje. Y la interpretación correcta de ese pasaje tiene que ver con el contexto histórico y gramatical de ese pasaje. Entonces, hay tarea que se tiene que hacer para poder hacer una aplicación bíblica válida. Entonces, aquí, ¿verdad? Cuando vemos esto, vemos que Santiago está animando a sus lectores, ¿verdad? A nosotros y a los de su tiempo a ser devotos en la oración ante los problemas de la vida, porque acabábamos de ver que había cristianos que estaban pasando por problemas, por dificultades, por pruebas, tribulaciones causadas por otros mismos hermanos de ahí de la iglesia que tenían mejor posición económica, tenían su propio negocio. Luego les pedían que trabajaran para ellos y no les estaban pagando como debían de pagarles. Y eso pues producía problemas, sufrimiento. Y vimos, ¿verdad?, la semana pasada cómo Santiago, de una manera práctica, les dijo: miren, esto es lo que yo les animo a que hagan. Mientras ustedes están pasando por pruebas y tribulaciones, hagan esto. ¿Ok? Y usted puede ver los mensajes en YouTube de pasados, si es que se los perdió, puede ahí ver lo que Santiago les dice. Pero entonces, en esta sección, Santiago se enfoca en la oración. Por eso es que lo titulé Tiempo de Orar, como diciendo: miren, ustedes están pasando por un momento difícil, ¿ok? Lo mejor que pueden hacer, sí, pongan en práctica estas cosas prácticas que les dije que hicieran, pero oren, sobre todo oren. ¿Verdad que es muy similar a lo mismo que hizo Pablo? Pablo, y ya lo pasamos nosotros, ¿verdad? En Oikos, en cuanto a la guerra espiritual, dice: miren, esta es la armadura de Dios, para que ustedes puedan permanecer firmes ante las acechanzas del diablo. Y empieza a presentarnos pieza por pieza, pieza por pieza. Termina de especificar cada pieza para qué sirve y luego termina: pero sobre todo, oren también. Oren.
Entonces aquí también Santiago nos dice, oren, oren. Y comienza haciéndonos una advertencia muy importante. La advertencia es que tengamos mucho cuidado cómo vemos nosotros la oración, cómo usamos nosotros la oración, qué concepto tenemos de la oración, especialmente cuando estamos nosotros pasando por pruebas y tribulaciones. Ahí es donde se sale a flote, se hace ver exactamente qué es nuestro concepto de la oración, si está correcto o no está correcto. Por eso comienza diciéndonos, miren, hermanos, primeramente la oración no se trata de regatear con Dios. ¿Por qué? Porque es común que al pasar por la dificultad, ¿verdad? Podemos nosotros estar pasando por tiempos difíciles, empecemos a hacerle juramentos a Dios, hacerle toda clase de promesas. Señor, si tú me sacas de esto, si esto se acaba, yo te prometo y yo te juro que ahora sí, que este. Y empezamos a querer, como les puse aquí, regatear con Dios. Negociar, regatear. Puse regatear porque es la palabra más chafona. Porque en realidad eso es lo que es ese tipo. Por eso Santiago nos dice, hermanos, sobre todo hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí, su no, no. Para que no sean condenados. Que era muy común en aquel entonces, ¿verdad? Como lo sigue siendo en nuestros días. Luego aventarse a hacer toda clase de juramentos a Dios para negociar con Dios, ¿verdad? De que, hey, Señor, mira, tú hazme esta y yo te hago esta. ¿Cómo ves? Está bueno el negocio, ¿no? Tú me haces esta cosa que yo quiero que me quites y yo doy mis diezmos. O yo hago esto, o yo hago lo otro y empieza uno a querer negociar con Dios. Como si Él tuviera un puesto, ¿verdad? Que eso sí es válido aquí entre nosotros, ¿verdad? El hacer esa clase de regatear. Yo que vengo de México, pues es parte de mi cultura. Cuando salimos, ¿verdad?, de vacaciones o algo, llegamos a un puesto y vemos, empiezo yo a regatear y a mi esposa le da vergüenza, mejor se va, se retira. Ella se retira y no, pues yo estoy en mi mero mole ahí, ¿verdad? A regatear. Y ella, Sergio, ahí está ya el precio, me dice, ahí está ya el precio. Dice, ¿no te da vergüenza? No, nada, nadita. Me duele más si gasto lo que dice ahí. Y pues ha visto el beneficio, ¿verdad? Como en una ocasión, ¿verdad? Que andábamos también de vacaciones y unas camisetas muy bonitas y todo. Y pues ya el precio, $25 ahí, ¿verdad? Más de $25, son 25 euros y más de $25. Digo, ¿y si compro dos, cuánto? ¿Verdad? Y ahí me lo fui llevando, ¿verdad? Y que sí que, como las negociaciones que hizo Abraham con el Señor en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Verdad? Así también yo le entré en esas negociaciones ahí. Y la cosa, ¿verdad?, es que funcionó, pues como éramos un buen grupo que íbamos, yo sabía que íbamos a comprar bastantes. Entonces ya al final de cuentas, de esos 25 euros, al finalmente, después de todas las que le dije que íbamos a comprar, empecé con dos, ya vino quedando en $12 cada una. Entonces, pues ha visto mi esposa que sí hay sus beneficios, aunque ella se va de todos modos, ¿verdad? Pero y ya después, ¿cómo te fue? ¿En cuánto quedó? Ándale. No, que no. ¿En cuánto quedó? Bueno. Entonces, pero con Dios no tiene un puesto para que andemos regateándole a Él, porque es una falta de respeto contra Dios, es una muestra de nuestra ignorancia en cuanto al carácter de Dios, es una muestra de ignorancia en cuanto a la soberanía de Dios, el que nosotros estemos regateándole a Él, como diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Te equivocaste, estás muy caro, me estás dando de más, ¿cómo ves si lo negociamos esto para que las cosas queden justas? Él no es ninguna persona injusta que haya aumentado el precio bien alto y que ahora yo tenga que negociarlo para que me lo baje. Bájame el volumen de esta tribulación, Señor, y yo hago esto. Y yo te entrego esto.
No, yo le tengo que entregar toda mi vida a Él, en las buenas y en las malas. Le quiero decir Señor, pero no le quiero dar mi vida. Y si la quiero nomás retener y luego usar lo que le retengo, después lo quiero usar para negociar con Él. Decirle, mira, tengo retenido esto, no te estoy dando esto, pero ahorita que estoy pasándola por esta tribulación, ¿cómo ves si la negociamos? Me quitas eso y yo te la doy ya. ¿Creen ustedes que ese sea el Dios de la Biblia? Que va a entrar a regatear con nosotros. Es por eso que Santiago nos dice, no hermanos, no hagan eso. Cuando estén pasando por estos tiempos difíciles. Ustedes sean personas de carácter, que sepan que esta es la voluntad de Dios. La hago, sí, no, que eso sí sea sí, su no sea no, y ya. Pero no entren en estos juegos carnales de ignorancia en cuanto a quién es Dios, cómo es Dios. No hagan eso, no hagan esos juramentos. ¿Sí? Porque la oración no se trata de manipulación o intentar alterar sus circunstancias con palabras, con promesas, con juramentos. Ya vimos, ¿verdad?, que Dios tiene propósitos hermosos y grandes al permitir que pasemos por pruebas, por tribulaciones, por adversidad, por momentos difíciles. Él tiene momentos, tiene sus razones correctas. Entonces, ¿para qué las voy a negociar? ¿Creen ustedes que si Dios entrara en negociaciones, no estaríamos nosotros robándonos una bendición? Si Él accediera a nuestra negociación, si nosotros no aceptamos su voluntad perfecta y buena que es, y la queremos cambiar, ¿no creen que nos estaríamos haciendo un daño nosotros? Entonces esa negociación no es buena ni siquiera para nosotros. No es buena para nosotros. Entonces es por eso que Santiago nos está diciendo, no, no hagan eso. ¿Sí? Todos nos encontramos tratando de pelear con Dios sobre por qué no está obrando a mi favor. Porque esa es la mentalidad cuando empezamos a negociar con Él. En realidad la mentalidad es, hey, tú no estás a mi favor. Y para que estés a mi favor, te doy esto. Te doy esto y ahora sí, tú ponte de mi parte, mira ya, esto ya está feo. Pues sí. En lugar de quejarse y negociar su situación, el cristiano maduro, el cristiano espiritual, ora durante los problemas de la vida. Ora correctamente, ora bíblicamente. ¿Y saben por qué, hermanos? Santiago nos dice eso. Porque está comprobado que la oración correcta, tiene el poder de desenfocarnos a nosotros, en nosotros mismos, que eso es lo que produce las pruebas y las tribulaciones, que muchas veces estamos nomás pensando en eso, en mí, en lo que estoy sufriendo, en esto, estoy nada más pobre de mí, y el enfoque está en mi prueba, en mi tribulación, en las consecuencias que estoy sufriendo. Todo eso estoy enfocado y ni siquiera estoy enfocado en Dios, no estoy enfocado en lo que Dios quiere que yo esté enfocado. ¿Qué es en lo que debemos de estar enfocados siempre, que sean nuestras prioridades de acuerdo a la Biblia? Se las he repetido muchas veces, que les he dicho, ¿cuál es la clave del éxito de la vida cristiana? Pues lo que Jesucristo dijo que eran los 2 mandamientos más importantes de todo, y que ahí mismo dijo que en esos 2 mandamientos estaba contenida Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia. Que en esos 2 mandamientos dijo, si tú los obedeces, cumpliste toda la Biblia. Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Sí? Pero cuando estamos nosotros pasando por pruebas y tribulaciones, entonces todo eso queda muy abajo en la lista de valores, de prioridades, porque todo es acerca de mí, mi sufrimiento, mi problema, ¿cómo lo resuelvo? Señor, ¿qué te voy a negociar? ¿Qué te voy a dar? Si te doy esto y todo está concentrado en uno. Entonces la oración tiene el poder para desconcentrarnos en nosotros, salir de nuestro enfoque egoísta y enfocarnos ahora sí en Dios y en el prójimo. Voy a orar, voy a conectarme con Dios, voy a tener comunión con Dios y voy a orar por mis hermanos, mi familia, mis amistades
que están también en necesidad. Por eso es que Santiago nos dice, oren por los que sufren. Dice, abóquense a la oración, oren por los que sufren. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Dice, ¿no habrá alguno ahí que usted conozca que esté afligido, que esté pasando por problemas? Claro que sí, va a haber. Claro que sí. Ahora, si usted dice, pues no, fíjese que no se me viene nadie a la mente quién está afligido. Nomás vean el boletín ahí donde los que nos están pidiendo que oremos por ellos. Ahí tenemos una lista grande de personas que están afligidos. Entonces dice, ore por ellos, ministrelos, llámeles, visítelo. Si usted quiere saber la dirección de alguno de los que están ahí, dígame, yo con mucho gusto se la doy. Si usted quiere visitar a una de esas personas que nos piden sus oraciones, vayan. ¿Qué cree que pueda pasar si usted se desenfoca en sí mismo y se empieza a enfocar en las necesidades de otras personas que están pasando por problemas? ¿Cómo cree usted que va a dar un mejor testimonio de su cristianismo? ¿Enfocado en sí mismo o enfocado en ministrar a otros? ¿Y qué cree que le vaya a ayudar más a usted a superar su prueba, su tribulación? ¿Estando egoístamente enfocado en sí mismo o sirviendo y ministrando a otros? Amén. Y espero que el hermano sea el portavoz de todos ustedes, ¿verdad? El vocero. Y así es como el Señor quiere, ¿verdad? Por eso la oración sabemos que puede eliminar la aflicción siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios. ¿Okay? Porque principalmente, hermanos, la oración, que es lo que nosotros siempre debemos de desear más que todas las cosas, que a través de la oración el Señor nos dé de su gracia. Nos dé de su gracia para que podamos nosotros soportar los problemas, y no tan solo soportarlos, sino usarlos para cumplir la voluntad perfecta de Dios, para lo que Dios tiene determinado que se cumpla positivamente en mi vida, se lleve a cabo, que yo no interrumpa los propósitos de Dios. Por eso les digo, por eso Santiago dice, hasta eso de andar negociando es querer interrumpir los propósitos de Dios, lo que Él quiere hacer con tus negociaciones mal hechas. Puede suceder como al revés, que por andar negociando las camisetas de 25 terminan dándomelas a 30, ¿verdad? Por sangrón. Eso es lo que nos puede pasar ahora con Dios, que Dios dice, ok, entonces, ¿quieres que le hagamos así como tú quieres? Que Dios no hace, pero nomás es un ejemplo, ¿verdad? De que nos saldría a nosotros peor si el Señor verdaderamente entrara en esas negociaciones con nosotros. Pero entonces por eso nos dice, mejor enfócate en mi voluntad, que es que te enfoques en mí, que te enfoques en el prójimo. Me ames a mí, ames al prójimo, no importa por lo que tú estés pasando. Yo te puedo dar la gracia para que tú puedas verdaderamente soportar este tiempo de aflicción, y no tan solo soportarlo, sino que puedan cumplirse mis propósitos buenos en tu vida. Como los ejemplos que vimos, ¿verdad? Como ejemplo el apóstol Pablo. Estaba pasando por una gran tribulación con el aguijón en la carne, y ya vimos la semana pasada que las posibles causas de ese aguijón, qué es lo que era. Pero fuera lo que fuera, que le dijo, Pablo, 3 veces le pedí al Señor y las 3 veces me negó mi petición. Y me dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, lo acepté la voluntad de Dios, acepté su gracia y dice, qué bendición. Porque ahora, cuando soy débil, ahora soy fuerte. Ahora soy fuerte. Entonces, vemos también Jesucristo. Jesucristo también, vemos lo mismo. Estando Él ya a punto de entrar al momento más duro de su vida, el que no conoció pecado se iba a hacer pecado por nosotros ahí en la cruz, claro.
oró y dijo, Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga, ¿verdad?, mis deseos, mi voluntad, sino la tuya, la tuya. Entonces, vemos el ejemplo de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos cuando los encarcelaron? Y antes de encarcelarlos les dieron su buena latigueada, ¿verdad? Entonces, imagina estar en una prisión de esas horrible, todo ensangrentado, latigueado. Y sin embargo, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban platicando entre ellos y diciendo, hijo, oyes, qué feo está esto, pues se supone que estamos sirviendo al Señor y mira, pues ¿dónde estás pues, Dios? Vamos a negociar con Él para que nos quite esto y, oye Señor, quítame esto y ahora sí, voy al África y voy a esto. No, dice la Escritura que dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Acuérdense, la gente va a estar viendo cómo respondemos ante las tribulaciones. Nos van a estar viendo. Están viendo a ver cómo respondemos, a ver si es cierto que verdaderamente Cristo hace una diferencia en nuestra vida, a ver si es cierto que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos van a estar viendo así como los estaban viendo y estaban escuchándolos, no estaban quejándose, no estaban tratando de negociar con Dios, estaban adorando a Dios, estaban enfocados en el Señor, adorándolo, cantando. Y lo seguro, ¿verdad? Como Pablo vemos en sus oraciones, estando en prisión, las oraciones que tenemos de él, está orando por los de afuera. Por los de afuera. No está enfocado en él. Nunca se ve una oración que le esté diciendo, y Señor, por favor, ya haz justicia conmigo. Tú sabes que yo te he sido fiel. Pues lo más justo es que yo no esté aquí en esta prisión. Lo más justo es que yo pueda andar predicando sin problemas tu palabra. Nunca lo vemos esas oraciones del apóstol Pablo, egoístas, enfocadas en sí mismo. Él está orando por los hermanos en las otras iglesias, su preocupación es por las iglesias. Eso es lo que él está haciendo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que es lo que debemos nosotros hacer. Ver, ¿hay otros que están sufriendo? Sí, sí hay otras personas que están sufriendo, por lo tanto, yo los voy a ministrar. Están pasando, como ellos lo que le llaman en la Biblia, están pasando por una noche negra, ¿okay? Por una noche negra, una noche de tinieblas. Entonces, vemos aquí que a eso de la medianoche, en la noche, ellos estando pasando las negras en la noche, adoraban al Señor, se enfocaban en Dios, se enfocaban en interceder por otros, no estaban enfocados en ellos. Y es lo mismo que Job. Job hace mención de eso, dice en Job 35 días que también él la pasó fea. Sin embargo, nadie pregunta, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da canciones en la noche? Y eso de la noche, como le digo, es simbólico de durante las pruebas, las tribulaciones, que podemos, lo que Job está haciendo de una forma simbólica, implicando aquí, es que una persona puede estar pasando por pruebas y tribulaciones y si las maneja correctamente, puede hasta estar con gozo, con contentamiento, puede tener un canto en su corazón, como vemos a Pablo y Silas. Estaban pasando las duras, y sin embargo, estaban cantándole al Señor, estaban adorando al Señor. Entonces, vemos, ¿verdad?, que eso es lo que la palabra nos dice, que nos enfoquemos en otros. Por eso también dice, ore por los enfermos. ¿Usted está pasando por una tribulación, un problema? ¿Acaso no hay otras personas que están enfermos que usted conoce? Dice, enfóquese. Enfóquese. ¿Acaso usted no ha sentido bendición cuando ha estado enfermo y alguien le ha ministrado, le ha visitado, le ha llevado
algo, una comida, le ha llevado un libro, ha ido a orar con usted. ¿No ha sentido una bendición de eso? Sí, todos lo hemos experimentado, los que lo hemos experimentado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ser usted como una persona en una ocasión, quejándose, no, pues que esto y que no hay amor en la iglesia y esto y lo otro? Y le digo, ¿han venido hermanos? Sí, pues sí han venido hermanos. Sí, sí, pero no en el número y la cantidad que él esperaba que fuera, ¿verdad? Entonces, luego se la acabé y le dije, ¿a quién tú le has hecho eso? ¿A quién tú has visitado y le has llevado comida? ¿A quién? Tú dime cuándo fue la última vez que hiciste eso. No, pastor, si ahí me ganó. Nunca, nunca lo había hecho porque estaba enfocado en sí mismo únicamente. Y cuando uno se enfoca en sí mismo, no importa lo que la gente le haga, no es suficiente. No es suficiente. Pero si usted se desenfoca en sí mismo, cualquier cosita que hagan por usted, usted la va a apreciar. La va a apreciar grandemente. Cualquier cosa, una llamada, oye, ¿cómo estás? Supe que estás enfermo. Lo va a apreciar grandemente. No decir, estas llamadillas. Sí. Entonces, oración por los enfermos. Por eso dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Ahí ve el boletín a ver si no hay enfermos entre ustedes. Ahí tenemos. Dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Okay? Bueno, este es un pasaje que ha sido controversial, ¿verdad? En cuanto a las interpretaciones distorsionadas que se han sacado. Y pues me hubiera gustado haber de cada uno de estos 5 puntos, haber hecho un mensaje, 5 mensajes, pero pues como les dije, no se puede, ¿verdad? Y en otra ocasión, nomás así superficialmente, estamos viendo esto. Pero hay 3 cosas, ¿verdad? Características especiales de este caso que Santiago está describiendo. Y es que una de las cosas, como les mencionaba, para evitar hacer aplicaciones o interpretaciones equivocadas es no hacerlas de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a cómo vivimos nosotros ahora, de acuerdo a lo que tenemos ahora, porque nomás imagínese, use su imaginación. Si a usted lo pudiéramos transportar ahorita a este tiempo, a más de 2000 años atrás, ¿no cree que se sorprendería ahí? Lo primero que haría es sacar su teléfono y decir, ¿por qué no tiene servicio? No sirve. ¿Por qué no hay una farmacia aquí? ¿Dónde está el mercado? Y bueno, tantas cosas, hermanos, que veríamos que son completamente diferentes y que eso lo tenemos que tomar en cuenta para una interpretación correcta, porque es cuando sucedió esto, no ahorita. Es en el contexto de esa sociedad, de esas circunstancias en el que se escribe esto. Entonces, claramente en la mente de Santiago, él no está escribiendo de acuerdo a las circunstancias de los estadounidenses en el 2018. No, pues no está en esa fecha, ¿verdad? Ni está aquí, ni está allá. Entonces, nosotros tenemos que retroceder y ver exactamente lo que está diciendo. Primeramente, la persona enferma a la que se refiere es por el pecado. ¿Okay? ¿Sí sabían ustedes que el pecado puede causarnos enfermedades? Pero no queremos nosotros ni siquiera verlos. Porque, fíjense, ¿no hay ahorita mucha enfermedad aquí en los Estados Unidos? ¿No hay mucho diabetes? ¿No hay mucha alta presión? ¿No hay mucho colesterol? ¿Qué lo está causando? ¿Dios? ¿Quién? Ay, hablen, sinceras, confiesen. Nuestro pecado. ¿Cuál pecado es ese? ¿Cómo se le llama ese pecadito en la Biblia? Glotonería.
glotonería. El comer de más, eso es lo que está causando. Entonces, tenemos que reconocer bíblicamente que nosotros nos podemos con nuestro pecado causarnos enfermedades. Claro que después culpamos a Dios. ¿Por qué permites esto? Pues sí, pero suéltale a los tacos, ¿verdad? Suéltale. Pero sírvete menos, come menos, deja esto. No, no puedo. ¿Por qué? Porque se hace una obsesión. Y muchas veces vemos ciertas obsesiones, vicios, los vemos malos. Si es alcohol, uff. Si es pornografía, uff. Pero si es comida, nos reímos y hacemos chistes. Cuando la Biblia lo tiene en la lista de pecados, igual. Glotonería, esto, pecado. Y es pecado. Y tiene consecuencias. Y las sufrimos, enfermedades. Lo vi eso, ¿verdad? Como con un familiar de nosotros, estaba teniendo problemas de salud. Y entonces, pues mi esposa le dijo, pues déjamelo un tiempo, yo le ayudo. Ok, se vino para acá a vivir con nosotros, llegó pesando, ok, 305 libras cuando llegó, enfermo de diabetes, enfermo de alta presión, colesterol, etcétera, etcétera. Ok, con medicamentos, ¿verdad? Joven, pero tenía todos sus botecitos ahí, ¿verdad? Bueno, pues ya empezó mi esposa a trabajar con él en una buena dieta, ejercicio y todo, como ella sabe, lo llevó, y sin que se hambreara, nomás le daba poquita comida y más seguido, pero sana comida, poquita, pero más seguido, de tal manera que nunca pudo quejarse de que lo hambrearan, nunca, porque hasta él mismo se sorprendía. ¿Otra vez, tía? Sí, cómete esto, ándale, cómete esto, ok. Y así para mantener el nivel de azúcar normal y todo. Bueno, le hizo un buen programa. La cosa es que cuando perdió las primeras 50 libras, el Señor le rebajó la dosis de todos los medicamentos. Cuando perdió las siguientes 25 libras, dijo, ya no necesitas nada de medicamentos. Cuando se fue de aquí, de las 305, se fue con 195 libras. Sanito, sin ningún... Todos los botes de medicinas, todo se quedó ahí. Los dije, tírenlos a la basura. Todavía él obsesionado con... Pero ¿y qué si los vuelvo a necesitar? No, tírenlos a la basura, ya no los necesitas. Pero la gente a veces se obsesiona y ¿qué si los vuelvo a necesitar? Como los ve como son. Es vida esto, es muerte, tírelo. No le necesita. ¿Qué le dijo el doctor? ¿Que se los tomara? No, pues tírelo. Entonces, la enfermedad por el pecado. Dice, el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. Como es por eso, ¿verdad? Que esto es uno de los versículos que se usan para promover el programa que vamos a comenzar, ¿verdad? Otra vez de celebrando la recuperación. Eso es lo que le va a ayudar. Cualquier adicción que uno tenga, puede ser adicción a la comida. Si usted verdaderamente quiere superar eso, porque hay personas que dicen, ay, pues cómo he tratado y no puedo. Entonces se necesita un programa que lo lleve paso a paso, haciendo una guerra y una terapia concentrada en ese pecado, en esa falta, en aquella cosa, debilidad que tenga en su vida, concentrada con la palabra de Dios, haciéndole la guerra, hasta que aquello sea derrumbado y quede usted liberado. Entonces, es lo que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Que nos enfoquemos en otras personas, a ministrar a otras personas que están pasando también por momentos difíciles. Y el Señor, Él tiene sus propósitos, Él puede sanarnos si nosotros seguimos el régimen, las instrucciones de Dios, como dice aquí, ¿verdad? La persona confiesa su pecado. Acuérdense que la palabra confesar quiere decir que decimos lo mismo que Dios dice acerca de mi pecado, que lo veo yo igual que como Dios lo ve. Dígame usted, ¿Dios hace chiste de la glotonería o para Él le duele el pecado? Le duele el pecado. Entonces, el confesar nuestro pecado quiere decir que a nosotros nos va a doler también, porque lo vemos como Dios lo ve, y vamos a desear lo mismo que Dios desea, que yo pueda vencer aquello, que
pueda ser yo liberado y pueda dar testimonio del verdadero poder que Dios tiene para liberarnos, que seamos sanados. Entonces eso es lo que el Señor quiere. La persona confiesa sus pecados, que era lo que le decía, lo que significa confesar. Por eso dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Si seguimos nosotros exactamente lo que Dios nos dice que hagamos y lo hacemos, entonces Dios es el que se encarga de bendecirnos. No es a través, como Santiago nos advierte primero, no es a través de negociaciones, es a través de seguir la palabra, obedecer la palabra de Dios fielmente paso a paso. Nosotros no podemos verdaderamente pretender que se va a lograr los propósitos de Dios si me ando brincando pasos. Es como alguien en una ocasión me decía sobre el programa, ahora que estoy enfatizando el programa de Celebrando la Recuperación. Me decía, a mí me faltó hacer los 2 últimos pasos, pero verdad que no tiene, porque los 2 últimos pasos pues ya nomás es como nomás un resumen de ver para mantenerse uno aplicando los principios del programa, ¿verdad? Digo, claro que son importantes, cada paso es importante, le dije, como en una escalera. Si tú pones una escalera para subir al techo, ¿vas a decirme que nomás los primeros escalones son importantes y los últimos no? Digo, mira, yo soy bien miedoso, en los últimos es donde voy a tener más cuidado. Estoy más arriba y se siente más feo allá arriba. Entonces los últimos yo les pongo más cuidado. Digo, así tú tienes que ver todos los pasos del programa de igual importancia. De igual importancia. Entonces, número 3, la persona es sanada por la oración de fe. Dice ahí, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Ok? La oración de fe se le perdonará. Bueno, pues ahí, ¿verdad? Entra la pregunta, ¿cuál es la oración de fe? Porque he oído mensajes, he visto, ¿verdad? Personas cómo aplican o interpretan la oración de fe y creen que es nada más, en realidad, lo que yo veo es tener como un positivismo grande dentro de nosotros. De que yo sé que Dios lo va a sanar, y si todos lo hacemos aquí, oramos por este enfermo con mucha emoción, ¡ay!, de tal manera que se oiga hasta gritos y se oiga. El Señor tiene que cumplir eso, porque si el Señor no lo sana después de todo esto que hicimos, pues nos va a hacer quedar mal, y Él va a quedar mal. Entonces, son mentalidades erróneas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, y que nos metemos en eso, que es similar a la negociación. Señor, si nosotros aquí hacemos un gran estruendo en oración, tú tienes que responder, tú tienes que sanar aquí, tú tienes que levantar, para que todos vean que tú eres el Dios de dioses y todo eso. Y empezamos a hacer eso cuando no es así, cuando la Biblia dice, ¿cuál es la oración de fe? ¿Cuál es la oración de fe? La fe tiene que ver con conocimiento, ¿verdad? ¿Verdad que la fe no tiene que ver con emociones? Más bien es conocimiento. Por eso cuando le pregunto a una persona, ¿y usted de qué fe es? No, pues soy de la fe cristiana. Y usted, no, yo soy de la fe musulmana. Entonces, este es mi conocimiento acerca de Dios, este es mi conocimiento acerca de cada quien tiene una fe diferente. Entonces, no es cuestión de emociones, la fe. Entonces, la oración de fe tiene que ver con cierto conocimiento, y ese conocimiento yo oro con fe cuando sé cuál es la voluntad de Dios. Por eso es lo que dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Entonces, en este caso que tenemos aquí, sabían cuál era la voluntad de Dios. Sabían, porque este hombre también ya les había dicho, ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué creen que manda a llamar a los ancianos de la iglesia? Porque ese era el proceso, y es el proceso bíblico en cuanto a la disciplina en la iglesia.
Este hermano que estaba en pecado y que le causó enfermedad, su pecado, entonces se arrepintió y pidió que vinieran los representantes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, ¿para qué? Para restaurarlo. Por eso es que cuando dice la Biblia que lo ungieron con aceite, tenemos que entender el significado de la palabra unción, ya que es muy común, ¿verdad?, en medios pentecostales y carismáticos, la palabra unción, y que a veces la malinterpretan. La Biblia tiene dos significados. Uno, ¿verdad?, que era el significado religioso cuando se ungía a un rey o cuando se ungía a un profeta, que les echaban aceite y dejaban que el aceite corriera a través de ese rey o del profeta, simbolizando que ahora la presencia de Dios, el Espíritu Santo, lo cubría, estaba con él, había sido escogido, era el ungido de Dios, el escogido de Dios. Ese es uno de los significados. El otro significado que tenía era también médico, la unción, que lo podríamos nosotros traducir ahora como masaje. Entonces aquí muy bien podemos decir, dice, vayan y ministrenlo espiritualmente y físicamente. Denle una buena unción con aceite. Se usaba principalmente la base de los medicamentos en aquel entonces era el aceite de oliva y otros aceites que había en la región, y le combinaban con hierbas. Y entonces ungían a las personas como medicamento, los ungían, los untaban en sus heridas o lo que fuera, y era el medicamento que había. Acuérdense, estamos hablando de más de 2000 años atrás. Por eso les digo, si usted lo transportan allá, no va a encontrar la farmacia, no va a encontrar el doctor, no va a encontrar el hospital, la clínica, la emergencia, la ambulancia, nada de eso. Y si usted está bien enfermo, va a decir, ¿qué? ¿Aceite? Es lo que usaban, ¿verdad? Para todo. Eran los dos, eso y el alcohol de la uva, que lo dejaban que fermentara para las enfermedades gastrointestinales. ¿Sí? Entonces, muy bien, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí Santiago, que se le ministre a esta persona espiritualmente, físicamente, que es lo que podemos hacer, y se ore con fe, ¿verdad? Que el Señor lo ha perdonado, lo levantará y lo sanará. ¿Por qué? Porque esta persona siguió el proceso correcto bíblico del quebrantamiento, de su confesión, de su arrepentimiento, de dejar la práctica de ese pecado, y el Señor lo va a sanar espiritualmente, físicamente. Y es lo que pasa. Le digo, yo lo vi con este familiar, fue sanado físicamente a través de seguir las instrucciones de la Biblia. Abandona tu pecado, tus malas costumbres, tus malos hábitos, lo que tú sabes que te va a traer consecuencias destructivas en tu vida, en tu salud. Abandona eso, arrepiéntete, haz lo correcto, y yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar. Que Dios usa esos medios para sanarnos. Por eso que sí es importante que veamos que Dios usa esos medios. ¿Okay? Número 4, oración por nuestro país. Oración por nuestro país. ¿Okay? Dice, cuando vean ustedes el Padre, van a decir, pero ¿qué tiene que ver estos pasajes bíblicos con orar por nuestro país? Bueno, ahorita les digo por qué. Porque cuando dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Okay? Bueno, ¿por qué usar esta historia para relacionarla con orar por nuestro país? Bueno, porque esto era lo que estaba pasando, en realidad. Quien estaba sufriendo en esta ocasión era Israel. Porque a causa de su pecado, consecuencias de su pecado, Dios le había revelado a Elías que orara, que orara para que se detuviera la lluvia. Entonces, Elías hizo oración de fe porque sabía que esa era la voluntad de Dios.
no era de sus propias pistolas decir, Señor, yo ordeno que deje de llover, yo reclamo, yo hago esto, yo hago lo... No, él estaba haciendo una oración de fe porque sabía que era la voluntad de Dios, que Dios mismo le había dicho a él como profeta. Y oró y no llovió, no llovió. Entonces quien estaba sufriendo era el país entero a causa de sus pecados. ¿Okay? A causa de sus pecados. Y así tenemos nosotros que envolvernos en orar por nuestra nación, por nuestro país, por nuestro estado. Por eso les dije, la próxima semana voy a tener como predicador visitante a este hermano, que él es un ex marine, Jeff González, que sus traumas que él traía, me platicó de allá de la guerra. A él le sirvió mucho que pasó a través de Celebrando la Recuperación, y va a estar predicando acerca de Celebrando la Recuperación, ya que también es un pastor que él primeramente sirvió allá en Saddleback, que fue donde llevó el programa de Celebrando la Recuperación, y luego fue pastor de alcance aquí en la iglesia de Southwest, aquí en el Valle. Entonces él va a estar para promover Celebrando la Recuperación y para darse a conocer, ya que él va a estar corriendo para el Distrito 56, que es nuestro distrito, para representarnos a nosotros. Entonces, oportunidad para orar, ¿verdad?, por esto, ya que en realidad es lo que queremos representantes que tengan nuestras mismas creencias, nuestros mismos valores conservadores, cristianos, para el bien de la nación. Pero, como les decía, Elías oró también esa oración de fe porque sabía cuál era la voluntad de Dios, como por ejemplo, dice en 1 Reyes 18:1. ¿Qué pasó? Voy para acá, dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. ¿Sí? Entonces él ya sabía. Y fue cuando se presenta ante Acab y le hace el reto de que junte a sus falsos profetas, a sus 400, para que vayan ahí y tengan un encuentro y se determine cuál es el verdadero Dios verdadero. Los dioses falsos de esos falsos profetas o el Dios verdadero de Elías. Y se hace ese encuentro, usted ya sabe la historia, y gana el Dios de Elías. Y entonces, como evidencia de que el pueblo se había arrepentido de haberse dejado engañar por los falsos profetas y no haberle hecho caso a Elías, mataron a los 400 falsos profetas. Y entonces sí, Elías, al ver eso, ora porque vuelva la lluvia, y volvió la lluvia. Entonces, fue una oración de fe, no porque anduvo gritando él, ¿verdad?, sino porque sabía cuál era la voluntad de Dios, oró de acuerdo a la voluntad de Dios, se hizo lo que se tenía que hacer, se cumplió y volvió la lluvia una vez más. ¿Okay? Entonces, por último, hermanos, hay que enfocarnos por orar por los descarriados. ¿Se fijan todo lo que nos está diciendo Santiago? Dice, les estoy dando muchas razones para que ustedes se desenfoquen en sí mismos y se pongan ustedes a hacer la voluntad de Dios, en vez de estarse ustedes nada más viendo como víctimas, como personas que injustamente están sufriendo lo que están sufriendo. Busquen otros que están sufriendo, ministrenlos. Busquen a otros que están enfermos, ministrenlos. Oren por su país, envuélvanse porque tengan una mejor comunidad y hagan todo lo posible. Estudien, voten, promuevan, enfóquense en todo lo que sea bueno. Oren por los descarriados, porque dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de muerte y cubrirá muchísimos pecados, ¿verdad? En este caso, un descarriado, ¿verdad?, está diciendo, miren, usted no tome la actitud carnal de decir, bueno, pues ya, se fue porque no era de nosotros. O bueno, pues allá ellos lo que se pierden, ¿no? Dice, interésese, porque esa persona puede ser que ni sea un creyente.
estaba entre ustedes, pero tal vez no era de usted, o sea, no era un verdadero creyente. Y si usted se interesa y le ministra y todo, puede ser que Dios lo use usted para que esa persona pueda verdaderamente venir a una verdadera conversión y sus pecados sean perdonados, su vida, y usted evite, ¿verdad?, que esa persona pues termine en una muerte eterna. Como si es un verdadero cristiano y por alguna razón se salió y anda descarriado, dice, también tenga misericordia, así como Dios tiene misericordia de usted, sea un cristiano de gracia y procure ministrar a ese descarriado hermano en la fe para que pueda salvarlo de la disciplina de Dios, del juicio de Dios en su vida, del castigo de Dios que pueda venir en su vida, y entonces usted va a estar haciendo un gran ministerio, salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Al usted enfocarse en eso. Entonces, con eso Santiago es como termina, ¿verdad?, su carta, animándonos a que lo primeramente él nos animó desde el capítulo 1, que es su tesis de la carta. Hermanos, no sean oidores únicamente de la palabra de Dios, sino sean hacedores de ella. Y a través de toda esta carta pudimos ver que eso es lo que está diciéndonos. Estás así, haz esto. Estás así, haz esto. Estás así, no hagas esto, pero hazlo así. Y prácticamente nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque eso es la debilidad principal de todo cristiano. El hacer la voluntad de Dios. Lo que sabemos que tenemos que hacer, muy fácilmente podemos salir de aquí y mañana no hacerlo. Como la serie de mensajes que vimos del tema, principalmente era la paciencia, y les dejé la tarea que durante la semana se pusieran a pensar en cuanto a qué tan pacientes son ustedes, qué tan impacientes son las personas a su alrededor, qué tan pacientes e impacientes son. No sé qué, si lo hicieron o no, y es lo que les digo, muy fácilmente no podemos olvidarnos de algo, de la practicalidad de la palabra de Dios, salir de aquí, borrón y cuenta nueva. Muchas veces parece como que, ustedes vieron una película de Men in Black, hombres en negro, de negro, que son los que trabajaban para el gobierno, ¿verdad? Y supuestamente alguien que le permitían que vieran secretos del gobierno para que se les olvidara, sacaban una lucecita, se le echaban y ya quedaba su mente en blanco. No se acordaban de eso. Parece que aquí tenemos a alguien que conforme salimos, nos está poniendo, salimos y se nos olvidó todo lo que pasó aquí. Que no pase eso, es lo que Santiago está diciendo, hermanos, no dejen que eso les pase, que los agarre Men in Black. No, mejor que los agarre el Espíritu Santo y a poner a prueba lo que hemos escuchado. ¿Ok? Vamos a orar pues. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia, tu paciencia para con nosotros. Señor, queremos verdaderamente hacer tu voluntad, vivirla, porque sabemos que hay muchos que nos están viendo y tú nos has advertido que somos libros abiertos, leídos por todos. Señor, queremos que puedan leer ellos tu palabra en nosotros, al nosotros vivirla con fidelidad, porque sabemos que tu palabra es la única que es poderosa, la única que puede convencer, convertir a las personas, que la puedan leer en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por permitirnos haber pasado a través de todo este libro y poder recibir toda esta enseñanza tan poderosa que tú nos dejaste. Pedimos pues, Señor, una vez más, que se cumpla tu propósito, que seamos hacedores de tu palabra y no únicamente oidores olvidadizos. Que te lo pedimos todo únicamente con el propósito de traer honra y gloria a nuestro gran, hermoso y Salvador, Señor Jesucristo. Amén.